Para mostrar las diferentes etapas y fases dentro de lo que es una planificación, usamos este gráfico de Soler y Segrulo, que es muy bueno, donde habla de las diferentes etapas dentro de una planificación deportiva. Análisis del deporte, diagnóstico, fijación de los objetivos, periodización, programación, el mismo entrenamiento o competencia y el control de los mismos. Bueno, vamos a desglosar algunos de ellos y vamos a mostrar cómo la tecnología nos colabora. Vamos al primer análisis del deporte. Como decíamos, hoy quizás ahí vemos una imagen donde aparecen una gran cantidad de GPS en su base donde se cargan. Casi que hoy todo el mundo se vuelve loco con los GPS. La verdad que los GPS es una tecnología de altísimo nivel, pero que no está al alcance de todos nosotros. No está al alcance. Entonces, sería una picardía que nosotros hablemos en un webinar, en un curso sobre la utilización de tecnologías que son poco realizables o poco tangibles para nosotros los colegas. Nosotros tenemos una sola experiencia de haber trabajado con ella, justamente con esta marca, en la Liga Nacional de Básquetbol, porque ellos tienen un convenio con la marca y se les facilita a cada equipo los GPS. Pero no me olvido nunca de lo que fue mi debut como profesional, como preparador físico de un equipo profesional en el año 2004. Jugamos un cuadrangular de voleibol, Alianza Jesús María, Bolívar Voley, Unisul y otro equipo más de Brasil. Y donde mis viejos siempre me recuerdan, mis padres me recuerdan aquella primera vez con una agendita y un lápiz y tomando la cantidad de saltos de mis jugadores por partido. Y ellos se reían porque ya los brasileros venían y tenían 7 computadoras en el banco de suplente. Y bueno, en aquel momento me acuerdo que mi sueño era tener una notebook y se le veía como algo hasta difícil, poco... Bueno, entonces fíjense lo que evolucionó la tecnología. Tampoco estamos hablando de hace 60 años, estamos hablando de hace 15, 20. Bueno, no teníamos esa posibilidad. Entonces a partir de ahí era controlar la cantidad de salto. ¿Pero por qué? ¿Por contar? No. ¿Por qué? Porque después aparecen lesiones típicas que están relacionadas con los patrones de movimientos prevalentes. Entonces, el entrenador viene y me dice, ¿qué pasa con este jugador que le duele la rodilla? Mira, ¿sabes qué pasa? El lunes saltó 600 veces, el martes 650 y el miércoles 700. La verdad que este jugador es extraterrestre, porque se tendría que haber partido. Entonces, vos me venís a preguntar a mí y yo te digo qué es lo que está pasando. Esta es una muy buena forma eso es el control de la carga. Entonces, y ahí vamos a dar ciertos puntos y características y puntos de vista. Hoy está muy de moda que los preparadores físicos hablen de control de la carga. Yo creo que los preparadores físicos no manejan el control de la carga. El control de la carga lo maneja el entrenador. Siempre. Siempre. Y nosotros podemos medir la carga y aconsejar al entrenador de que tenga ciertos cuidados. Pero yo les puedo asegurar que en el alto rendimiento, cuando un equipo pierde, algunos entrenadores entrenan más. Y cuando ganan, entrenan menos. Por más que diga lo que diga el GPS. Que no significa que no hay que usarlo. Hay que saber los dos tópicos y hay que tratar de saber cómo trasladar esa información que la tecnología nos brinda, cómo macerarla y dársela bien presentada al entrenador. Porque ese es otro dato fundamental. Por ejemplo, los GPS de Catapult te dan 106 variables, que ni siquiera se llaman correr, frenar, acelerar, desacelerar, se llaman power load o diferentes nombres. Si nosotros imprimimos y le entregamos a nuestro entrenador una hoja de cálculos con 1000 números, con nombres raros, el entrenador va a ser así. Este profe está loco. Entonces, esa información nosotros tenemos que macerarla y que la información llegue ya desglosada y sea muy fácil para la interpretación del entrenador. ¿Bien? Más allá de eso, hay 3 preguntas básicas que nos tenemos que hacer antes de comenzar a entrenar un equipo. Me acuerdo del año 2004 que Mario Di Santo me llamó para trabajar con mi primer equipo profesional de voleibol. Le dije que sí y cuando corté dije, ¿qué sé yo de voleibol? ¿Y ahora qué hago? Bueno, entonces a partir de ahí dije, bueno, empecé a ver vóley, empecé a hablar con jugadores de vóley, a ver cómo era la entrada en calor, cómo era la vuelta a la calma. En nuestro deporte dominan los sprints o saltos y es muy importante la velocidad y la potencia. Debemos frenar y arrancar con una gran cantidad de frecuencia. ¿Cuánto tiempo dura un partido? Un tiempo, un cuarto.
Cuando comenzamos un proceso que estamos llevando a cabo en el Club Córdoba Rugby, aquí en la ciudad de Córdoba, donde tenemos un trabajo muy lindo y un proyectito a largo plazo, lo primero que hicimos fue cambiar ciertos paradigmas del entrenamiento y donde se utilizaban métodos de entrenamiento quizás un poco tradicionales. Entonces, los entrenadores me empezaron a preguntar, ¿no vamos a hacer más 15 kilómetros corriendo continuo? No, porque yo digo, ¿cuánto dura un partido? 80 minutos. Ok, eso es lo que dura hora reloj. Pero ¿cuánto dura de juego? Real de juego. Bueno, por ejemplo, en la Liga de la Unión Cordobesa de Rugby, los partidos pueden ir desde 24 a 32, 33 minutos como mucho. Esto es lo que puede durar un partido. ¿Y cómo son las acciones dentro de estos 24 minutos? ¿Son a la velocidad que corrían en las pretemporadas anteriores cuando corrían 15 kilómetros? ¿O son freno de arranco a máxima intensidad? Así son. Por lo tanto, el entrenamiento tiene que tratar de replicar el segundo ejemplo y no el primero. Hay que tratar de buscar un entrenamiento que tenga transferencia y que sea cada vez más específico. Bueno, y esto es lo que decía. Hace unos años lo hacíamos con papel y lápiz y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con la tecnología, lo cual ya hace que no tengamos que estar sentados, que no haya quizás errores a la hora de cargar los datos. Muy bien. Luego, como dijimos dentro de la introducción, cuando queremos hacer análisis desde la cuestión técnica, y esto no es uso y exclusividad de los entrenadores, porque cuando los entrenadores dicen yo quiero que mi preparador físico, mientras menos sepa el deporte, mejor. Bueno, nosotros no coincidimos. No decimos que no sirva ni queremos discutir. Decimos que no coincidimos. Creemos que todo lo contrario. Mientras más conozcamos del deporte, mayor cantidad de soluciones podemos brindar. Y mientras el entrenador más comprenda de preparación física, más entendimiento y mejor puede ser la planificación. Por eso decimos que en los cursos de entrenadores debería haber preparador físico y en los cursos de preparador físico entrenadores, como de los fisioterapeutas, como médicos, como nutricionistas y todos los profesionales que trabajamos en las ciencias del deporte y configuramos este tipo de trabajos interdisciplinares. Los invito a que miren un poquito las imágenes y que empecemos a entender. Es muy llamativo cómo están estos pies. Acá lo vemos a Donald Sims, acá lo vemos a Mateo Charini. Fíjense. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dentro del entrenamiento potenciador, de lo que es el entrenamiento de la transferencia, tratamos de proponer ejercicios y entrenamiento que tengan un cruce o traspaso para cumplir la tarea objetivo. Por lo tanto, hay ciertos ejercicios donde nosotros tenemos que tratar de que nuestros deportistas tengan esta generación de fuerza aplicada. Porque si nosotros siempre les hacemos hacer un entrenamiento lineal, pero luego en el campo de juego tienen que tomar determinaciones situacionales y la forma en la que empujan no es la misma en la que entreno, quizás es muy difícil poder encontrar una transferencia. Por eso, el video de análisis y la fotogrametría nos empieza a dar datos que serán significativos para el desarrollo o para la prescripción de las actividades físicas. ¿Bien? ¿Cómo son las técnicas de los deportistas? ¿Cómo pisa? ¿Cuáles son las posibilidades de arranque cuando hago el primer paso de aceleración? En este caso, por ejemplo, vemos la diferencia de cómo un deportista puede correr con velocidad lineal, con velocidad lateral, ya sea con shuffle o con crossover, con diferentes tipos de técnicas. En etapas formativas recomendamos que los deportistas pasen por el aprendizaje de todas las posibilidades, pero en un periodo ya de etapas mayores, donde el objetivo es la competición, podemos estudiar a cada deportista, ver cuál es el patrón prevalente y desarrollar más el patrón prevalente, el que siempre utiliza. Si es un crossover, entrenar más el crossover. Bien, en este caso tenemos un software que realmente es de primer nivel, que es gratuito y que esperamos que por muchos años siga siendo gratuito. Se van renovando las versiones, su nombre es Kinovea. Puede hacer tanto análisis de imágenes como de video. En este caso, por ejemplo, en esta foto en particular, nosotros estamos estudiando mucho lo que son los drills con vectores horizontales, algo vamos a desarrollar hoy, y donde estudiamos lo que son los gestos prevalentes dentro del campo de juego. Entonces veíamos esta jugadora de hockey
cómo cada vez que ella arrancaba, aceleraba, el primer paso era hacia adelante. Y nuestra pregunta era, ¿por qué nosotros históricamente entrenábamos con componentes verticales si los gestos prevalentes son con componentes horizontales? Entonces, empezamos a utilizar, a evaluar. Y el ideal, que con algunos software y hardware ya se puede y con otros no, siempre son los más caros, es poder evaluar en el momento que el deportista está compitiendo, sin que él sepa que está siendo evaluado. Porque es muy difícil replicar en laboratorio lo que pasa en la competencia. Entonces, si pudiésemos tener un dispositivo, en vez de hacer la batería de test de saltabilidad de Bosco en la plataforma de salto, poder tener, por ejemplo, un BERT, que es un dispositivo donde el jugador salta, bloquea y ataca, termina el partido, y además que jugó, tenemos los datos exactos de cada uno. Bien. Luego viene la evaluación de nuestros deportistas, ¿no es cierto? El diagnóstico del nivel de la forma de nuestros deportistas, donde vamos a resaltar los puntos débiles y los puntos fuertes. A partir de acá tenemos evaluaciones. Lo primero que hacemos es una anamnesis con el atleta, le preguntamos cómo está, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, sus lesiones recurrentes, cómo fue su actividad en los últimos años, en la postemporada. Y empezamos con evaluaciones antropométricas, fuerza, flexibilidad, estabilidad. Y acá vamos a mostrar un poquito. Claramente que la evaluación, empezamos con evaluaciones funcionales. Desarrollando primero lo que es un poco el aspecto del entrenamiento preventivo y protector. Dentro del entrenamiento preventivo y protector, ¿cómo se comienza? Con la evaluación funcional. Quizás es uno de los momentos más difíciles porque los planteles no están acostumbrados a ser evaluados. Entonces, ya eso lo pone como una situación un poco incómoda. Nosotros decimos, creo que este es un error personal, haber puesto que es difícil. De hecho, tenemos que no decirlo más. No hay que decir más que es difícil. Todo lo contrario, hay que decir que es fácil y hay que empezar a adaptar y acostumbrar a nuestros atletas. Hace poco tuvimos una experiencia en el campus de Rubén Magnano y el objetivo principal que nos planteamos no era la toma de datos, sino era que los deportistas empiecen a adaptarse, a que sepan que en todo proceso de entrenamiento la parte de evaluación es parte del proceso. Porque le decíamos, te vamos a evaluar y rápido, ¿qué me vas a evaluar? Quédate tranquilo que no vas a rendir mal. No te lo vas a llevar a marzo esta. Entonces, que el deportista empiece a darse cuenta que es parte de un proceso y que ser evaluado sirve para luego redireccionar el proceso de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de evaluaciones? Sobre todo las funcionales. Identificar fácilmente las limitaciones de movimiento, asimetrías, disfunciones, detectar de manera temprana lo que pueden ser las probabilidades de lesiones y siempre es muy importante evaluar regularmente durante la temporada, donde nosotros personalmente siempre nos gusta generar dos grupos en nuestros planteles. Un grupo lábil a lesiones, que es aquel grupo que durante mucho tiempo viene con una gran historial de lesiones o que tiene facilidad, y aquel que no. El que no tiene, cada 45, 60 días lo evaluamos. Y este tiene un seguimiento cada 15 días es evaluado. Para tratar de estar bien controlado, para tener todos los datos bien precisos. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos esta evaluación? Seguimos mostrando cómo la aplicación de la tecnología es parte de esto. Carito, me voy a sentar acá un segundo. Fíjate cómo lo hacíamos siempre. Por ejemplo, este es un claro ejemplo. Es un deportista que llegó con la temporada ya iniciada. Ya teníamos todo el plantel evaluado. Entonces este deportista llega. Trabajábamos junto con Mario Di Santo y con Pablo Guzmán en la Asociación Deportiva Atenas. Mario le hace la anamnesis. Si ustedes ven acá, es la selección de los ejercicios, de las pruebas que le vamos a hacer. Y a la derecha de los ejercicios de las pruebas está el resultado. Una vez que era evaluado, le prescribíamos la actividad física que estaba relacionada al resultado de las evaluaciones funcionales. Cuando teníamos tiempo, en vez de hacerlo a mano, lo hacíamos a mano, llegábamos a casa, una por una pasábamos las planillas, donde luego prescribíamos y le dábamos la sugerencia de forma individual. Todo esto requería de una gran cantidad de tiempo,
volvemos a lo que decíamos antes. De hecho, esto que vamos a mostrar ahora, que se llama Momentum, fue creado en base a una experiencia que nos vieron trabajar a nosotros. En el año 2018, en la primera evaluación funcional preventiva que generamos con el club, donde evaluamos desde la categoría menores de 14 hasta primera división, superando los 200 deportistas, claramente tuvimos que generar una batería de test acotada, porque éramos 7 profesores para evaluar a 200 alumnos, a una cantidad de 10 evaluaciones, eran 2.000 evaluaciones que teníamos que tomar. ¿Bien? 2.000 evaluaciones, nada simple. Con la metodología anterior tendríamos que haber tenido 200 hojas con 2.000 evaluaciones, las cuales algunas son bilaterales, por lo tanto tenemos mayor cantidad. Algunas, una evaluación te da 3 datos, por lo cual tenemos mayor caudal de información. Era volver a casa con 200 hojas, que seguramente en el club se le caía una botella de agua o alguna hoja se perdía, y luego sentarse en la computadora, transcribir, pasar los datos a la computadora y posterior a eso, escribir todo. Bueno, desde la tecnología invitamos a gente que se dedicaba a esto, que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, en la incubadora de empresas. El nombre es Momentum, y ellos se inspiraron en nosotros y si nosotros podemos darle una mano a ustedes. Así como podemos hacer un software que pueda estar en la computadora, en el mismo celular, donde ustedes a medida que van cargando los datos, los cargan y de manera inmediata te entrega un informe. A ver cómo sería. Y a partir de ahí nosotros fuimos quizás los encargados técnicos del proyecto. Este es el resultado que te da. Si ustedes se fijan, acá ya tomamos los datos, acá ya está la planilla con los datos finales. Entonces, en este caso particular, si ustedes se fijan, tenemos los datos del atleta, luego tenemos los nombres de las evaluaciones, a la derecha la posibilidad, el resultado, donde si el resultado no es bueno está en rojo, si es mediano está en amarillo y si es bueno es verde, o sea, cumple los valores del semáforo. Y arriba tenemos un símbolo, un gráfico que nos identifica cuál es el rendimiento y una persona donde me dice qué porcentaje corresponde a verde. Porque durante mucho tiempo dejábamos todos estos datos supeditados a la subjetividad. Y a veces venía un entrenador y me dice, lo acabo de ver al extranjero nuevo que llegó. Parece que está impecable físicamente. Ah, sí, le digo, pero ¿cómo lo viste? Yo lo acabo de ver, está de zapatilla, está de zapato. Se tiró 10 tiros, no erró ninguno. Y está con musculosa, tiene unos bíceps y unos tríceps, se lo nota, cuidado. Bueno, que meta 10 tiros de 10 lanzamientos con zapato no significa que puede ser un gran tirador. Que tenga unos buenos bíceps y unos buenos tríceps no es significado de buen rendimiento. O que el entrenamiento que haga sea específico para la tarea objetivo. Por lo tanto, esta es una forma de tratar de que las determinaciones que tomamos sean cada vez más objetivas y cada vez menos subjetivas. Así es como lo utilizamos y esto, al final, ¿para qué nos sirve? Para que nuestro trabajo sea más fácil. Porque como dijimos recién, nuestros deportistas vienen y nos dicen, yo quiero saltar más alto. Y vamos a este caso, jugador de vóley, y cuando yo tengo que armar la planificación, lo primero que hago es, a ver, ¿qué me dio el rojo? El rojo es el punto débil, es lo que tenemos que mejorar ya. O sea, es como cuando llevo el auto al taller, mete en la computadora y dice, cambiale ya las pastillas de freno porque si no te va a comer el disco. Esto es lo mismo. Dice, salto unilateral izquierda, rojo, y a derecha, o sea, una toma de peso, el deportista saltaba, caía en un pie y era muy inestable. Saltaba, caía en el otro pie y era bastante inestable. En el voleibol, sobre todo en este jugador que ya es un jugador que tiene 40 años, que ha jugado 20 ligas nacionales, que ha jugado en selección nacional, en el voleibol una gran cantidad de acciones, luego del ataque, el aterrizaje, que es donde se generan las fuerzas con mayor impacto en las articulaciones y donde se dan la mayor cantidad de lesiones, son a un pie. Entonces este jugador quería saltar más alto, pero el problema lo tenía al caer. Entonces claramente la evaluación y esta presentación de este software me sirve a mí para decirme,
Por más que él quiera que salte más, por más que el entrenador te pida que salte más y que vos quieras que salte más, la prioridad en este deportista es el rojo, es otra. Entonces, primero hay que moverse bien para luego moverse rápido. ¿Bien?